Iglesia por haber acudido al llamado que hemos hecho al discipulado. Mis hermanos, los felicito en el nombre del Señor. Quiero decirles que cuando iniciamos este proyecto de discipulado en el mes de julio pasado, y luego ese grupo trabajó muy bien, y ahora estamos en esta segunda etapa. Es decir, aquel discipulado que empezamos en julio fue el primer gran paso hacia el ministerio del discipulado. Segundo gran paso lo dimos hoy, hermanos. Dimos hoy el paso hacia el discipulado. Gloria a Dios. ¿Sabe qué sigue ahora? Que permanezcamos. Amén. Que eso sigue ahora. Y esta iglesia, Dios, seguro estoy, la estará transformando para la gloria de su nombre. Una iglesia mucho más transformada, una iglesia mucho más saludable, una iglesia en crecimiento también para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, Juan 12:24, lean conmigo ese versículo, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otra versión lo traduce de este modo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Pero si muere, produce mucho fruto. Este versículo, que lo vamos a considerar más a detalle, Jesús lo dice hablando de sí mismo y hablando, en segundo lugar, de sus discípulos. Lo dice haciendo referencia a su propia muerte y resurrección, pero también lo dice en función del ministerio de sus discípulos. Por eso hoy seguimos hablando de esta serie durante este mes de marzo de discipulado. Y nuestro tema para hoy, como ya se dijo, es las dos caras del discipulado. La primera cara del discípulo, o del discipulado quiero decir, es ser un discípulo de Cristo. Esa es la primera cara del discipulado. Ser un discípulo de Cristo. Imagine que es como una moneda vista desde los dos lados, ¿no? Hoy vamos a ver la primera cara de la moneda. Ambas partes de la moneda son importantes, ¿no es cierto? O de un billete, las dos caras de un billete. Si usted va a la tienda o al súper y paga con un billete que le falta la imagen del otro lado, ¿qué cree? Ni siquiera a mitad de precio se lo van a aceptar, porque no sirve ese billete, ¿verdad? Porque no sirve. Se necesitan las dos caras. Las dos caras son importantísimas. Y hoy hablaremos de la primera cara del discipulado. Como dije, iglesia, los felicito en el nombre de Cristo porque han acudido para el llamado. ¿Cómo les fue en su primera clase? ¿Bien? Bendecidos, ¿verdad? Se oyó como un poquito flojo ese bien, ¿verdad? Como si no estuvieran convencidos, hermanos. Les voy a dar otro chance, y ya. Otro y ya, ¿ok? ¿Cómo les fue en el discipulado, mis hermanos? Así que lo aprovecharon, ¿verdad? Aprovecharon la segunda y última oportunidad. Muy bien. Así que es necesario, mis hermanos, que nos sigamos metiendo tanto al discipulado, de tal manera que demos un giro como iglesia hacia la cultura del discipulado. Tenemos que dar ese giro, no hay de otra. Por eso estamos tomando acciones concretas como nuestra escuela de discipulado, que hoy dio ese segundo paso. Que por cierto, nuestra escuela de discipulado se llama Transferencia de Vida, así se llama nuestra escuela de discipulado, Transferencia de Vida. Entonces, una de las maneras y el primer paso hacia una dinámica diferente o hacia un discipulado en crecimiento y maduro es que nosotros vivamos en nuestro propio proceso de discipulado.
La iglesia debe vivir el proceso del discipulado. Y quiero hablarles, en primer lugar, recuerden, nuestro tema es las dos caras del discipulado. La primera parte significa ser un discípulo de Cristo. Y quiero que hablemos en primer lugar acerca de algunas de las características del discípulo de Cristo. Algunas, porque son muchas. El discípulo de Cristo es alguien que desarrolla día a día el carácter de Cristo en su propia vida. Entonces, ese discípulo, por lo tanto, tiene ciertas o muchas características, podemos decir, que lo colocan dentro de aquello que Dios ha dicho que el discípulo tiene que ser. Número uno, primera característica del discípulo de Cristo es que el discípulo es un aprendiz permanente, ¿ok? Ustedes y yo, como discípulos de Cristo, somos aprendices permanentes. Necesitamos estar aprendiendo continuamente. Nadie ha llegado al punto de decir: yo ya me sé toda la Biblia, yo ya sé todo lo que tengo que saber acerca de Dios. Nadie puede decir eso a tal grado que diga: ya no necesito, ¿verdad? Todos necesitamos seguir aprendiendo en el discipulado. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, búsquelo conmigo, segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Quiero que lo vea, yo lo voy a leer. Me parece que lo traigo en una versión diferente, no puse aquí la versión en que lo traigo, pero quiero pedirles que ustedes lo sigan con su vista. Segunda de Timoteo 3, 14 en adelante. Segunda de Timoteo 3, 14 dice Pablo a Timoteo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido. De ahí entonces podemos deducir que el discípulo debe tener la característica de estar aprendiendo continuamente. Pero también, vean conmigo por favor, Mateo 10, 24 y 25, para que veamos que otra razón por la que afirmamos que el discípulo de Cristo es un aprendiz es porque el propio Cristo hace referencia a una relación muy importante entre el discípulo y su maestro, ¿ok? Cristo habla de la relación que existe entre el discípulo y el maestro. En otras palabras, la relación que hay entre Él como nuestro maestro y nosotros como sus discípulos. Lo voy a leer, creo que lo traigo en una versión diferente, pero dice Mateo 10, 24 y 25: el discípulo no es superior a su maestro. Ojo con ese dato. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Sigue diciendo: basta con que el discípulo sea como ¿quién? Como su maestro. Ojo, Cristo habla de una relación entre Él como maestro y nosotros como sus discípulos. Así que el discípulo tiene esta característica. Primero dije, es un aprendiz. En segundo lugar, el discípulo aprende a amar a Cristo en primer lugar. El discípulo ama a la gente, el discípulo ama a su familia, el discípulo ama a la iglesia, ama a las demás personas. Pero el discípulo entiende que primero necesita amar a Cristo. Lucas 14, 25 y 26 encontramos con que Cristo, de manera muy clara, nos dice que, mis hermanos, necesitamos amarlo a Él en primer lugar. Es muy importante que lo amemos a Él en primer lugar, antes que amar a papá, a mamá, a los hijos, al cónyuge.
debemos amar a Cristo. ¿Y qué creen mis hermanos? ¿Qué cree hermana? Conviene, piense bien, conviene que su esposo ame primero a Cristo y después a usted. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Conviene que una mujer ame en primer lugar a Cristo y luego a su esposo. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, porque es más fácil amar cuando amamos primero a Cristo, ¿no es cierto? Por eso Lucas 14, 25 y 26 dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre, a su madre, a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, dice: si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a los demás, no está diciendo Cristo que no amemos a los demás. No nos vamos a confundir. No está diciendo que no amemos a los demás. Pero primero tenemos que amar a Cristo. Eso significa sacrificar el amor a papá y a mamá. Es primero amo a Cristo. Primero tenemos que amar a Cristo. Que nuestros hijos, amados hermanos, que nuestros hijos amen primero a Cristo. Amén. Que amen primero a Cristo y que luego nos amen a nosotros. Porque si tenemos hijos que aman primero a Cristo, entonces tendrán la gran bendición de caminar en la voluntad de Dios, y para ellos será mucho más fácil amar a sus padres. En tercer lugar, la siguiente característica del discípulo de Cristo es que el discípulo aprende a cargar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, la cruz en la Biblia, entre otras cosas, significa sacrificio, significa muerte. Cargar la cruz de Cristo, ojo, es que estemos dispuestos a morir a nuestros propios intereses y empezar a vivir por completo para Cristo. ¿Ok? Eso significa amar primero a Cristo. Lo digo de nuevo. Cargar la cruz de Cristo, quiero decir, es estar dispuestos a morir a nuestros propios intereses y vivir por completo para Cristo. No quiere decir que usted va a descuidar su trabajo, su negocio, su familia. No. Lo que esto significa es que usted hará todo aquello que Dios le indique. Eso significa cargar la cruz de Cristo. En Lucas, donde ya hemos leído, dice Cristo, Lucas 14, 27, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Vean lo que dice, lo leo de nuevo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No dice no quiere. No dice se le va a dificultar. No dice hijo, le va a batallar mucho. Solo dice que la única manera en la que podemos estar habilitados para ser discípulos de Cristo es cargar su cruz. La cruz nos habilita para seguir a Cristo. Querer dejar la cruz, negarnos a llevar la cruz de Cristo, entonces con ello estamos imposibilitados para seguir a Cristo. Por eso dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero les dije que también la cruz en el contexto bíblico significa muerte. Y en donde hemos leído hace un rato, Cristo dice precisamente hablando de su propia muerte. Y esto es muy importante, muy importante. Lo leo. Ciertamente les aseguro, dice el Señor, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Parece un juego de palabras, pero ¿sabe lo que eso significa? Significa lo siguiente, mis hermanos. Cristo habla primero de sí mismo, como lo acabo de decir. Él dice que va a morir. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda sepultado, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Cristo murió, estuvo en la tumba, resucitó al tercer día
Y a partir de la resurrección, Pablo dice allá en Filipenses que Dios lo declaró Señor, ante quien toda rodilla se doble. Ahora imagine usted que Cristo no hubiera muerto en la cruz. Ahora imagine que Cristo hubiera decidido no ir a la cruz de última hora. O vamos a suponer que Él fue a la cruz, pero que el Padre no lo hubiera resucitado. No hubiera pasado nada. Cristo murió, estuvo en la cruz, murió, fue resucitado, y entonces surgió un movimiento llamado cristianismo. Porque dio mucho fruto. Si Él no hubiera resucitado, no estaríamos ustedes y yo aquí. No habría fruto de la vida de Cristo. De tal manera que lo mismo ocurre con nosotros. Para que nosotros demos fruto para Dios, necesitamos iglesia, necesitamos morir a nuestros intereses. Un interés usted puede ser que usted quiera y diga, bueno, cuando el joven puede estar pensando, cuando yo termine mi carrera, voy a ahorrar 5 años de trabajo y luego me voy a ir a viajar por el mundo. Y Dios quizá te quiera decir, mira, sí vas a ir a viajar, pero nada más te vas a ir un fin de semana a Acapulco. Luego te vas a regresar a tu pueblo para seguir predicando el evangelio. ¿Ok? Sí me estoy explicando. O sea, cuando uno lo entiende dice, ok, Señor, está bien. Ok, entiendo que tu agenda es tu agenda y debe de ser mi agenda. Esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros tomamos la cruz de Cristo, nosotros lo seguimos, nosotros lo obedecemos. Por eso Cristo dice, si el grano de trigo, imagine que el grano se queda ahí en el granero y no se pone en la tierra, ¿verdad? O el campesino lo lleva en su bolsa para ponerlo en la tierra, pero se le olvida ponerlo en la tierra. El grano tiene que caer a tierra porque es el único lugar donde va a dar fruto. Así nosotros tenemos que rendirnos a Cristo, morir a nuestra propia agenda y empezar a vivir precisamente en la agenda de Cristo. Otra característica del discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene la cualidad de seguir fielmente a su Señor. Seguir fielmente a su Señor. Cristo dijo, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así que hay que cargar la cruz, ¿verdad? Pero no nos quedamos con la cruz pensando qué hacer. No, la cruz implica también seguimiento. El discípulo debe seguir fielmente a Cristo y eso significa que el discípulo tiene que aprenderlo, a buscarlo y a seguirlo incondicionalmente, mis amados hermanos. Cristo busca discípulos que sean incondicionales. Seguir a Cristo, ojo con esto, seguir a Cristo implica caminar por la ruta que el mismo Cristo transitó. ¿Oyó? Juan 12:26. Búsquenlo conmigo, por favor. Juan 12:26. Mientras repito lo que acabo de decir. Seguir a Cristo implica caminar por la ruta que Él mismo transitó. Juan 12:26. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Permítanme, vamos a leerlo. Ok. Dice la palabra de Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vea lo que dice. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, ¿qué dice? Allí también estará mi servidor. Otra versión lo traduce de este modo. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Ojo, el discípulo debe seguir la ruta de Cristo. El discípulo no tiene por qué buscar otra alternativa de vida. El discípulo tiene que caminar en la voluntad de Dios. No hay, mis amados hermanos, una ruta alterna para el seguimiento. La ruta es Jesucristo.
Y nosotros, ustedes y yo, estamos llamados precisamente para seguir a Cristo. Ahora, déjenme decirle cuál es la ruta que Cristo siguió, porque por ahí va a pasar el discípulo también. Todo cristiano tiene que ir en esa ruta. ¿Cuál es la ruta que Cristo siguió, mis amados hermanos? Primero, el camino de la obediencia. Siempre obedeció al Padre. Segundo, Cristo fue probado también. ¿Se acuerdan del Getsemaní? Cristo fue probado en el Getsemaní. Así que a Cristo lo vemos en el Getsemaní. Después del Getsemaní, ¿qué sigue? La cruz. Y después de la cruz, ¿qué sigue? La tumba, ¿verdad? Y después de la tumba viene la resurrección y la exaltación que el Padre hizo en la persona de Jesucristo. Esa es la ruta que Cristo marcó. Y dice, el que me quiera servir, me va a seguir. Va a ir donde yo voy, dice Cristo. Otra característica del discípulo es que el discípulo tiene el firme compromiso de hacer discípulos también. Y eso es algo que queremos, mis hermanos, que ustedes como iglesia vayan aprendiendo, ¿verdad? Les vamos a enseñar, ustedes van a aprender en el discipulado la importancia de hacer discípulos para Cristo también. Por eso el Evangelio nos dice que Cristo dijo a sus seguidores, a los 12, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Somos llamados para ser discípulos. Y el discípulo de Cristo posee esta cualidad. Es decir, el discípulo de Cristo también necesita aprender cómo va a discipular a otras personas. Ahora bien, como hemos dicho, uno de los grandes problemas del cristianismo en lo general, y de verdad que está muy generalizado el problema, es la falta de discipulado en nuestras iglesias. Muchas iglesias no están formando discípulos en forma sólida. Muchas iglesias se conforman solamente con ir al culto. Muchos cristianos se conforman con ir al culto solamente y adoran a Dios y está bien. Cantan, glorifican el nombre de nuestro Dios, pero no están haciendo discípulos. Debido a lo anterior, se ha generado una serie de efectos secundarios que mantienen a la iglesia. En muchas ocasiones la iglesia está en un círculo vicioso. A veces no nos damos cuenta, pero ¿usted alguna vez como cristiano se ha sentido aburrido? Cuando uno se siente aburrido es que uno está en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Cuando usted tiene muchas cosas que hacer en su casa, ¿cuál círculo vicioso? ¿No? Va, hace una cosa, la otra y la otra. Cuando uno está de ocioso, ahí está el círculo vicioso, ¿verdad? Cuando uno está de ocioso, dices, híjole, no, tengo cosas que hacer, pero, híjole, no sé por dónde empezar. Estamos en el círculo vicioso, ¿verdad? Y dices, bueno, me voy a tomar un cafecito en lo que me animo, ¿verdad? En lo que me entre la inspiración. Híjole, ya es mediodía, ya me dio flojera, ¿no? Hay que hacer la comida, hay que ir por la comida mejor a la calle. Pero cuando uno tiene una actividad continua, hermanos, ¿cuál círculo vicioso? Los efectos del círculo vicioso son varios. Uno de ellos es que hay cristianos inmaduros. Cuando un cristiano espiritualmente se siente en un círculo vicioso, es que no está creciendo. Cuando un líder de iglesia, un pastor, se siente en el círculo vicioso, es que no está realizando su ministerio de verdad. Cristianos, otro problema es que han surgido cristianos que creen más bien, que consideran que no necesitan seguir aprendiendo. Cuando usted ve a un cristiano que considera que no necesita seguir aprendiendo, dígale, hermano, humildemente le digo en el nombre del Señor que todos necesitamos seguir aprendiendo. Si esa persona insiste, aléjese de esa persona, porque no le quiere escuchar. Cristianos también, hay cristianos que no tienen compromiso con Dios y con la iglesia. Se necesita que tengamos compromiso con Dios,
que tengamos compromiso con la iglesia. Cristianos que no saben cómo pueden discipular a otra persona. Y en tercer y último lugar, quiero decirles que necesitamos vivir nuestro propio proceso de discipulado. Por eso qué bueno, hermanos, que hoy llegaron. Y llegaron puntuales. Algunos llegaron un poquito tarde, ¿verdad? Un poquito. Bueno, arrancamos bien, pero el próximo domingo lleguen 5, 10 minutos antes, para que estén en su clase, en su área de estudio, a tiempo. Porque tenemos que vivir el proceso del discipulado. Lo tenemos que vivir para que sepamos de qué se trata. Debido a que muchos de nosotros, como lo hemos hablado en varias ocasiones ya, no fuimos discipulados correctamente, necesitamos hacer este alto para vivir ese proceso. Por eso como iglesia estamos, mis hermanos, preparándonos. ¿Qué será otro paso que tenemos que dar en los próximos meses? Alcanzar a otros para Cristo, ¿sí me explico? Alcanzar a otros para Cristo. Pero que esos otros cuando vengan, que haya quienes los discipulen, ¿ok? Que ustedes y yo los discipulemos. Que usted aprenda a discipular. Que no diga, ay pastor, le traje a mi vecino, pues evangelícelo, disipúlelo y pues ahí se lo encargo, pastor. No. Que usted diga, pastor, estoy discipulando, pero aquí ya como que me atoré un poco, pastor, ya no puedo explicar bien eso del 6:6 en la Biblia, ¿no? No se lo puedo explicar a mi discípulo, ¿no? Cuando haya llegado allí. Pero que sea porque usted va avanzando, porque usted experimenta la madurez en el discipulado. Por eso hemos hecho un alto. Ahora, para hacer este alto, queridos hermanos, se necesita que mantengamos la humildad. Porque cuando uno no es humilde, uno cree, yo ya conozco la Biblia, yo ya no necesito, ¿no? No faltará el que diga, no, cuando tú naciste, chamaco, yo ya era, ¿no? Y yo ya leía la Biblia. Está bien, pero se necesita humildad. Que nos sentemos humildemente a aprender, ya que implica reconocer que necesitamos corregir esa carencia. Se nos vino esa carencia de que no nos discipularon. Bueno, nuestros antepasados no nos discipularon. Pues no nos vamos a condenar por ello, no nos vamos a enojar, ni nos vamos a estar, ¿verdad?, rasgando las vestiduras. Es que no me discipularon, ¿verdad? Normalmente les digo a personas que van a consulta, cuando dicen, bueno, es que mis padres me maltrataron, me ofendieron, etcétera, etcétera, yo les digo, ok, mira, en algunos casos ocurre, le digo, mira, tu papá y tu mamá ya fallecieron. Respecto a lo que ellos hicieron, tú ya no puedes hacer nada. Ni ellos, aunque vivieran, podrían cambiar eso. Ahora a ti te toca resolver eso que tú sientes y piensas, a ti te toca resolverlo. Ahora es tu tarea. Porque, ¿qué crees? Si no lo resuelves, se lo vas a pasar a tus hijos también. ¿Cómo cree que? Sí, claro que se lo puedes pasar a tus hijos. Por supuesto. Así que nosotros tenemos que resolver hoy este tema, ¿verdad? Estamos frente al tema del discipulado. Ahora, quiero decirles que la mayoría de las iglesias no quieren hacer este alto que ustedes como iglesia están haciendo. No lo quieren hacer. Líderes que no quieren hacer ese alto, mis hermanos. Líderes que están más preocupados por ofrecer un culto que a la iglesia le guste, en lugar de hacer el ministerio que a la iglesia le haga madurar. Por eso, como dije, necesitamos mantener la humildad. Debemos tomar en cuenta que desafortunadamente habrá uno que otro que a veces no quiere entrar en el proceso. Y yo quiero invitar a mis hermanos que están en línea y que son parte de la iglesia, o si algún vecino está en línea y escuchando el culto y la predicación y quiere venir al discipulado, yo los invito para que vengan, para que estén en el discipulado. Ante esta situación debemos estar dispuestos a estar y permanecer en el proceso de discipulado.
Usted debe estar listo para permanecer en el proceso del discipulado. Como dije al principio, empezamos bien. Y de eso se trata, que empezáramos bien. Ahora, el siguiente paso es que continuemos bien, para que podamos concluir bien. Por eso hay que estar dispuestos, iglesia, para estar en este proceso del discipulado. Y si alguien hoy no llegó, alguno de mis hermanos no llegó, hermanos, se pueden incorporar todavía el próximo domingo, ¿verdad, hermanos? Ancianos, sí los aceptan, ¿verdad? Aunque sean remisos, ¿cómo les llaman? Como a los rezagados, ¿verdad? Pero es una clase nada más, es una clase nada más, es decir, la que se perdieron, ¿verdad? Pero se pueden incorporar el próximo domingo. Y si sabe de alguien que no vino, invítelo. Inviten a gente al discipulado, porque de ese modo estamos siendo capacitados para crecer como discípulos de Cristo y para que podamos entonces nosotros discipular a otros. Con esto, hermanos, la iglesia Ebenezer estará recibiendo un nuevo vigor por medio de la palabra de Dios, para que esta iglesia no se enrutine, para que esta iglesia no entre en el círculo vicioso, para que esta iglesia no se estanque, sino para que esta iglesia crezca, madure, avance y cumpla el propósito que Cristo le ha fijado. Amén, iglesia. Cristo dice: pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ni siquiera dice que lleva fruto, dice lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Quiero concluir, iglesia, diciéndoles lo siguiente: no hay ruta corta, no hay atajos para el discipulado. ¿Ok? No hay atajos para el discipulado. Porque ya ve que los atajos son cómodos, ¿verdad? Digo, si uno dice tengo que ir a la tienda y tengo que dar una vuelta, pero ya abrieron una calle que se reduce el tiempo notoriamente, pues eso es cómodo, ¿verdad? Y está bien. Pero en el discipulado no hay ruta corta, tampoco hay ruta alterna. Uno no puede decir, bueno, yo no voy a participar en el discipulado, pero realmente no hay, mis amados hermanos, ruta alterna. Solo hay una ruta establecida por Cristo, a la cual debemos ajustarnos fielmente si queremos ser verdaderos discípulos. Lo repito, solo hay una ruta establecida por Cristo para el discipulado, a la cual debemos ajustarnos fielmente si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, discípulos que vivan para la gloria del Padre, discípulos que sean verdadera sal de la tierra y verdadera luz del mundo. La primera cara del discipulado es entonces ser discípulos de Cristo. Y hoy, iglesia, hemos dado ese paso. Los animo, los convoco para que sigan adelante. Los convoco para que durante la semana oren mucho por el ministerio del discipulado. Oren, por favor, aunque sea a la hora de la comida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Está bien? ¿No? Aunque sea a la hora de la comida. Así que por lo menos usted va a orar 3 veces. Y si come 5 veces, va a orar 5 veces. Y si se la pasa comiendo todo el día, va a orar todo el día. Porque hay gente que come casi todo el día, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes y yo comemos 2 o 3 veces. Y por lo menos, hermanos, en ese tiempo oren. Y en su tiempo devocional oren. Señor, bendice el ministerio de discipulado, bendícelo, levántalo, Señor, levántalo. Porque esa es tu voluntad. Y tu iglesia, Señor, estamos haciendo tu voluntad en este discipulado. Oremos. Padre, gracias te damos por que nos llamas a ser discípulos para tu gloria y tu honra. Bendice a tu iglesia que hoy ha dado este gran paso, Señor. Manténnos en la ruta del discipulado, para la gloria de tu nombre,
para bendición de nosotros, de nuestras familias y de la iglesia Benecer, pero también para bendición, Padre, de la comunidad donde tú nos has puesto, para bendición de nuestro país, Señor. Oh Dios, bendícenos y ayúdanos en todo. Permite que hoy, Señor, en lo que hoy ha iniciado, se mantenga y se mantenga con excelencia, Padre, con excelencia. Bendice a todo tu pueblo, ayúdanos a mantenernos en este proceso, y a los que hoy no llegaron, Señor, tráeles para que la próxima semana lo hagan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.